Tú lo sabes, yo lo sé, y bueno, todos lo sabemos. China lleva muchos años siendo la gran fábrica del mundo. Sin embargo, hace ya varios años que no se conforma con eso. El gigante asiático ya no quiere ser más ese gran país que fabrica productos con mano de obra barata, en absoluto. A día de hoy, pocos pueden negar que la región donde se sitúan ciudades como Hong Kong, Macao, Guangzhou o Shenzhen es una de las regiones más dinámicas, prósperas e innovadoras de todo el mundo. Y eso es algo de lo que ya os hemos hablado mucho en este canal. China está modernizándose a un ritmo de vértigo. Y sí, desde luego, Pekín tiene muchos retos por delante. China ya no está creciendo tan rápido como solía hacerlo. Su evolución demográfica es de todo menos halagüeña. Y pocas dudas caben de que Xi Jinping está más inclinado que sus predecesores a anteponer la ideología sobre el desarrollo económico. Sin embargo, queridos amigos, nada de esto quita que China vaya a seguir creciendo en el largo plazo. Y si lo hará, será precisamente gracias a que tiene algunos sectores especialmente clave. Así que las preguntas están claras. ¿Cuáles son los poderosos sectores que pueden disparar la economía china en el futuro? ¿Cómo ha conseguido el gigante asiático superar a Occidente en varias ramas tecnológicas? Pues hoy, en Visual Economic, hablamos del futuro de China. Pero antes, dejadme haceros solo una pregunta. ¿Conocéis el milagro económico que ha convertido a Irlanda en uno de los países más ricos de todo el mundo? ¿Conocéis los ingredientes que han hecho esto posible? Vale, ya sé lo que muchos estaréis pensando, pero Óscar, ¿de verdad? Todo el mundo sabe que Irlanda es un paraíso fiscal. Pues si pensáis así, es porque no conocéis ni mucho menos toda la historia. Así que no os perdáis el último vídeo de Si lo hubiera sabido para entender no solo cómo Irlanda se ha hecho tan rica, sino también qué ha supuesto todo este crecimiento. Echadle un vistazo y decidnos en los comentarios qué os ha parecido. Por supuesto, os dejo el enlace en la descripción y espero vuestras impresiones. Y ahora sí que sí, vamos con China. Como hemos dicho hace un momento, China apunta maneras. Buena parte de su industria está a punto de superar a la de Occidente. Bueno, ¿qué demonios? En muchos casos ya han superado a Occidente. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Durante muchos años, China sufrió innumerables fracasos a la hora de impulsar su industria. Invirtió millones y millones de yuanes en I+D e intentó alcanzar por todos los medios a las productivas fábricas europeas y norteamericanas. China simplemente no pudo batir a las industrias occidentales. Ahora bien, ¿queréis ejemplos concretos de los grandes fiascos chinos? Pues un claro ejemplo es el sector de los vehículos de combustión. El gigante asiático apostó durante décadas por este sector y sin embargo los resultados acabaron siendo miserables. Los chinos tan solo exportan el 3,9% de los motores de combustión a nivel global, muy por debajo de Estados Unidos con un 16,7% o de Alemania con el 13,9%, pero también por debajo de países como Italia, Francia o Polonia. Y eso que la población china es muchísimo mayor. Pero os pongo otro ejemplo. Desde hace 30 años y a raíz del megaboom tecnológico vivido a nivel mundial, China ha estado empeñada en conseguir una fuerte industria de semiconductores, es decir, de microchips. Al fin y al cabo, ya sabéis lo importante que resulta este sector para la geopolítica. China prepara un paquete de 143.000 millones de dólares para sus empresas de chips ante las restricciones de Estados Unidos. La cuestión es que tras todos esos años siendo el sector de los chips una auténtica prioridad nacional, China no ha sido capaz de alcanzar grandes logros, no al menos de ponerse a la vanguardia tecnológica. De hecho, a día de hoy tiene que importar más de 300.000 millones de dólares en microchips cada año. Su peso en cuanto a la manufactura internacional es de apenas un 15%, y lo que resulta aún más llamativo. Desde el año 2006 apenas ha crecido en 5 puntos. Por lo tanto, si queremos entender cómo China puede hacer despegar sus industrias y llegar a superar a Occidente en algunas de ellas, primero tenemos que entender qué es lo que la ha llevado a fracasar hasta ahora en todos estos sectores tan importantes. El primer motivo que ha llevado al fracaso chino en sectores como el de los vehículos de combustión ha sido simplemente la falta de experiencia. Empresas occidentales como Ford, BMW o Volkswagen tienen prácticamente un siglo de experiencia fabricando los coches que todos conocemos. Estados Unidos y Europa tienen un enorme conocimiento implícito, experiencia, redes de contactos. Estamos hablando del tipo de información que no suele estar reflejado en los informes, pero a la vez una información que resulta fundamental para que una empresa funcione al máximo de sus capacidades. Evidentemente, por mucho dinero que haya invertido China, superar el saber hacer de las gigantes automovilísticas europeas ya son palabras mayores. Ahora bien, lo cierto es que otros países han logrado superar este problema. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una industria del automóvil muy potente. Por ejemplo, todos conocemos los coches Hyundai o los Kia. Son dos marcas que han logrado asentarse con fuerza en el mercado internacional. Pero si Corea ha podido, ¿por qué China no ha logrado su mismo éxito? Pues aquí tenemos que ir con el segundo motivo de nuestra lista: los problemas de complejidad. Veréis, si tuviéramos que entender con un ejemplo muy sencillo cómo funciona la industria china, podríamos hacerlo hablando de calculadoras
y matemáticas. Es decir, las calculadoras sirven para hacer cuentas sencillas, pero son capaces de hacerlas muy rápido. Sin embargo, un matemático es mucho más lento a la hora de hacer cálculos simples, pero sin embargo, gracias a su inteligencia, puede desarrollar problemas complejos y ser mucho más innovador. Pues bien, en este caso, China sería la calculadora. China es muy buena escalando tecnologías, produciendo rápido y a lo bestia. Sin embargo, a la hora de innovar y ser rupturista con el mercado, bueno, ahí hablamos de otra cosa. Y desde luego, donde mejor podemos apreciar este fenómeno es precisamente los semiconductores. Una industria que necesita físicos, matemáticos, químicos, ingenieros de todo tipo y todos ellos trabajando en procesos innovadores que requieren una adaptación constante. ¿Y dónde está el problema? En que, como hemos dicho, China es la calculadora, no ese matemático innovador, lo que a su vez explicaría por qué no ha podido adaptarse en el mercado de los automóviles de combustión. Pero ojo, que aquí no estamos diciendo en absoluto que las empresas chinas no innoven de ninguna forma. Lo que estamos diciendo es que China no se ha encargado de empujar la frontera tecnológica, no ha desarrollado innovaciones más allá de lo establecido. Sin embargo, lo que se ha conseguido es optimizar e innovar en procesos industriales, pero no tanto en producto. Son dos tipos de avances muy distintos. Ninguno es mejor o peor, son simplemente distintos con sus ventajas e inconvenientes. Y por supuesto hablamos con carácter general, porque evidentemente ejemplos concretos que rompan esta línea siempre los vamos a poder encontrar en todos los casos. Pero con carácter general esta tiende a ser la realidad. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué China no empuja la frontera tecnológica? Pues aquí podemos señalar la falta de mercados de capitales desarrollados, la juventud de sus empresas o que históricamente a China tampoco le ha hecho demasiada falta ser rupturista. A fin de cuentas, el gigante asiático ya ha tenido suficiente invirtiendo en sectores sencillos y escalables, o copiando simplemente tecnologías extranjeras. La innovación no ha sido así una necesidad. Pero ¿y si todo esto estuviera a punto de cambiar? ¿Y si China pudiera hacer de sus tradicionales desventajas una nueva oportunidad? Pues atentos. El dominio chino. Si hay un sector en el que China ha tomado la delantera a Occidente, ese es sin lugar a dudas, y por irónico que parezca, las renovables y las energías limpias. Esto es algo que puede verse con el boom de las exportaciones de automóviles chinos, que se han disparado desde 2020 y que ya superan a Japón como el mayor exportador de automóviles a nivel mundial. Pero a ver, un momento, porque ¿no habíamos dicho que la industria del automóvil nunca ha prosperado en China? Pues no, pero recordad el matiz que hemos hecho hace un momento. Pues un claro ejemplo es el sector de los vehículos de combustión. El gigante asiático apostó durante décadas por este sector, y sin embargo los resultados acabaron siendo miserables. Exacto, lo que no prosperó en China fueron los vehículos con motor de combustión de toda la vida, pero si por algo ha destacado China últimamente es precisamente por su dominio del coche eléctrico. Y no solo hablamos de exportaciones, China también está siendo uno de los países de todo el mundo con la mayor tasa de adopción en su mercado local. Pero os pongo un ejemplo, mientras que en 2019 los vehículos eléctricos representaban tan solo el 5% del total, hoy son más del 25%. La adaptación china solo está por detrás de Noruega y Alemania, y lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo. A pesar de que pueda parecer lo contrario, los motores eléctricos son mucho más simples que los de combustión. Pero es que además, China no se ha encargado de desarrollar la teoría científica detrás de estos vehículos o de sus componentes más importantes, como son las baterías. Todo lo contrario. El papel de China ha sido coger una tecnología que ya existía y la han escalado todo lo posible. Para ello, el gobierno no ha escatimado en gastos, regando con dinero tanto a la industria local como a sus propios consumidores. Y por supuesto, todo hay que decirlo, una de las ventajas de China en todo este aspecto es que su gobierno autoritario puede mover ingentes cantidades de recursos muy rápido y sin tener que pedir permiso a nadie. Y un ejemplo muy claro de ello es lo que está sucediendo con el control de la cadena de suministros global. China tiene el control de más del 60% de la inmensa mayor parte de los componentes que son necesarios para poder fabricar las baterías, componentes en los que sobre todo destacan los recursos mineros. Pues bien, la cuestión es que con este tipo de tecnologías, China ha conseguido evitar dos de sus mayores desventajas. Las renovables y las baterías son sectores lo suficientemente nuevos como para que no estén dominados por empresas occidentales con décadas de experiencia a sus espaldas. Pero al mismo tiempo, también parten de tecnologías razonablemente asentadas en Occidente. Tecnologías que no necesitan una innovación tan rupturista por parte de los investigadores chinos. Por tanto, China puede centrarse en hacer lo que mejor sabe hacer. Ser esa calculadora que produce cantidades
velocidades a lo bestia y a todo motor, nunca mejor dicho. Ahora bien, el sector del coche eléctrico no es el único que disfruta de todas estas ventajas. En el sector de las placas solares, por ejemplo, podemos observar exactamente el mismo fenómeno que os hemos contado con los vehículos eléctricos. Hasta el año 2007-2008, China dejó que otros países investigaran y trataran de hacer rentable la tecnología solar. Y una vez conseguido, ¡boom!, se pusieron a producir como locos. No tuvieron que inventar nada, simplemente ponerse manos a la obra y aprovechar su enorme economía de escala y las curvas de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con esto último? Pues nos referimos a que si por algo destacan las nuevas tecnologías es porque suelen tener unas curvas de aprendizaje muy pronunciadas. Es decir, que su precio cae en picado a medida que las empresas van aprendiendo a ser más eficientes mientras van fabricando los productos. O dicho de otra forma, que cuantas más placas solares produzcan, más barato resultará fabricar nuevas placas solares. Pero por poner datos concretos, tanto las placas solares como las baterías de litio costaban en 2019 tan solo un 15% de lo que valían en 2010. Es decir, que en tan solo 9 años China consiguió desplomar su precio de producción. Y claro, aquí es donde entra en juego la gran ventaja del gigante asiático, su enorme tamaño. Muchos chinos significa mucha demanda de placas solares, molinos de viento y baterías. De hecho, y tan solo el año pasado, China añadió placas solares y molinos eólicos como para satisfacer la demanda eléctrica de toda Australia. Es una locura, y esto permite que las empresas puedan ponerse a fabricar como si no hubiera un mañana, sin miedo a quedarse con mercancías sin vender, y como os acabamos de decir, cuanto más fabrican, más barato logran fabricar, creando un círculo vicioso que ha puesto a China en la cima mundial de las energías renovables. China representa actualmente el 97% de la capacidad de fabricación de placas solares y sus componentes a nivel mundial, lo que supone un aumento con respecto a su ya elevada cuota del 80% en 2010. Gracias a las economías de escala, así como a la integración de la cadena de suministro, la innovación y el apoyo gubernamental, las empresas chinas lograron ser competitivas en costes en la producción de obleas con relativa rapidez, impidiendo que otros participantes en el mercado alcanzaran cuotas de mercado significativas. Como este mismo informe constata, otra gran ventaja del gigante asiático está en sus cadenas de suministros. Más concretamente, las empresas chinas no necesitan salir de sus fronteras para encontrar proveedores. ¿Y por qué es importante este punto? Os preguntaréis. Pues básicamente porque las protege ante las posibles guerras comerciales como la que desencadenó Donald Trump y que Biden se ha encargado de profundizar. Pero al mismo tiempo, tener proveedores en casa reduce los costes de las materias primas y los componentes al tener que transportarlos menos kilómetros. Así que, en resumen, China está monopolizando sectores clave que son básicamente nuevos, donde no había presencia de grandes empresas extranjeras con décadas de experiencia. Lo está logrando gracias a su enorme capacidad para fabricar enormes cantidades de una manera muy barata y muy rápida. Pero, queridos amigos, amigas, esto no acaba ni mucho menos aquí. Hasta ahora hemos hablado de sectores relativamente nuevos, pero en los que China se ha centrado en escalar en vez de innovar. Sin embargo, para Xi Jinping esto no es suficiente. Sí, China ha pasado de ser la fábrica del mundo de las baratijas de plástico a la de productos mucho más sofisticados. Pero el gobierno chino ha dejado claro que su objetivo es pasar al siguiente nivel. Un gigante de la industria y de la ciencia. Y eso no es todo. De hecho, si os pregunto por qué país creéis que lidera la investigación básica en materiales futuristas, análisis de datos o criptografía cuántica, ¿qué me responderíais? Seguramente muchos pensaríais en Estados Unidos, o tal vez en países como Japón o Israel. Pues no, en absoluto. Como habréis podido deducir por el contexto del vídeo, estamos hablando de la propia China. Exacto, habéis oído bien. En 2001, China superó por primera vez a Estados Unidos en el índice de alto impacto de la prestigiosa revista Nature, y su crecimiento ha sido constante desde al menos el año 2015. Así se refería de hecho Xi Jinping al avance que su país está logrando. Fijaos. Hemos fortalecido la investigación básica y la innovación original. Hemos logrado avances en algunas tecnologías básicas de campos clave y hemos impulsado industrias estratégicas emergentes. Hemos sido testigos de grandes éxitos en múltiples frentes, como los vuelos espaciales tripulados, la exploración lunar y marciana, sondas marinas y terrestres, superordenadores, navegación por satélite, información cuántica, tecnología nuclear, fabricación de aviones de pasajeros y biomedicina. China se ha unido a las filas innovadoras del mundo. Ahora bien, ¿hasta qué punto es esto algo cierto o simplemente
pura fanfarronería? Pues como os hemos ido adelantando, China tiene muy buenas razones para presumir. Y es que, veréis, según un informe del Instituto de Política y Estrategia de Australia, China lidera la investigación en 37 de las 44 áreas claves que estudian. Es más, en algunos campos, como la ingeniería de motores a reacción, la ciencia de nanomateriales o las telecomunicaciones, como el famoso 5G, este informe califica a China como alta probabilidad de monopolio. Ahora bien, echemos un momento el freno. ¿Quiere decir todo esto que China lidera estos sectores y que Occidente no tiene nada que hacer? Pues no, en absoluto. Los científicos chinos están actualmente en la cresta de la ola. Sin embargo, no parece que mucha de esta investigación se esté convirtiendo en resultados tangibles. Pero mejor pongamos un ejemplo muy claro. Según el informe antes mencionado, China lidera la investigación en 7 de las 10 áreas relacionadas con la inteligencia artificial, la computación y las comunicaciones, incluidas algunas como el Machine Learning o el álgebra detrás de la inteligencia artificial. Y aún así, pues bueno, mejor que lo veáis por vosotros mismos. Estados Unidos lidera y por mucho la inversión privada en este sector, y la inversión pública no cambia las posiciones relativas. De hecho, China no invierte mucho más que la Unión Europea, un continente que nos ha destacado precisamente por sus contribuciones a la inteligencia artificial. Y ojo, porque aquí estamos hablando de cifras absolutas, es decir, que no tenemos en cuenta a la población. Pero no penséis que este es un ejemplo extraordinario. Recordáis que China tenía prácticamente el monopolio de la investigación de motores a reacción, ¿no? Pues por ahora los avances que ha hecho a la hora de fabricar son más bien limitados. Y las causas a las que apunta el propio informe seguro que os van sonando. El conjunto de competencias necesarias para la investigación puntera en motores difiere de la experiencia, el conocimiento tácito y el capital humano necesarios para fabricar motores a reacción con unos requisitos de fiabilidad extremos. En palabras de un evaluador externo, si eres bueno en origami, pero aún no destacas en la fabricación de papel decente, ¿eres realmente bueno en origami? Y a todo esto tenemos que sumar lo poco desarrollado que tiene China su sector financiero, por motivos que dan para otro vídeo, pero en especial ha ido a peor tras la caída en desgracia de Hong Kong a partir de 2019. Al fin y al cabo, y pese a la mala fama que suelen arrastrar, los bancos, los brokers y los dealers son una parte fundamental del proceso de convertir ideas innovadoras en productos tangibles listos para la venta. Sea como sea, y visto todo esto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué más sectores conocéis en los que China lleve la delantera a Occidente? ¿Hay algún motivo más que explique el éxito de China en la manufactura de coches eléctricos o paneles solares? ¿Veremos todo este conocimiento científico materializarse en productos concretos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta pronto.